El Evangelio de este día, queridos hermanos y hermanas, nos presenta dos formas de espiritualidad, obviamente una errónea y una auténtica. La errónea es la de el fariseo, aquel hombre que va al templo y se siente justo, se siente santo, se siente que no es como los demás, se siente que va por lo correcto en este mundo, se siente que está donde debe de estar. Y entonces esto le lleva a despreciar a los demás, a humillar a los demás, como para hacerse más elevado. Y el Señor dice, este fue a perder tiempo al templo, no bajó justificado, sino que el modelo a seguir es la de otro pecador por excelencia, la del publicano, encargado de cobrar los impuestos, pero que el imperio no le pagaba, sino que él tenía que sacarse el sueldo, cobrando, obvio, más de lo debido. Pero este es el que nos enseña cómo debe ser nuestra espiritualidad y a qué debemos de ir al templo. Veámoslo despacio en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículos 9 al 14, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La actitud de el publicano es la nuestra y debe ser la nuestra. Este hombre va al templo con profunda humildad, que no se atreve ni a levantar los ojos. Segundo, se golpea el pecho como queriendo despertar el corazón, como cuando alguien está muerto y le golpean y le hacen masaje en el pecho para revivirle, para descubrir quién es Dios y cómo es Dios. Y por eso dice: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y el Señor concluye: este último bajó justificado
bajo santo, el otro no. Permítanme algunos detalles. Y el primero es, hermanos y hermanas, la gracia que tenemos de ir a la Santa Eucaristía. Y valdría la pena ir a la misa, valdría la pena ir a la Santa Eucaristía solamente por repetir los gestos de el publicano cuando el sacerdote dice: antes o para celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados, y a renglón seguido, al igual que el publicano, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y fíjate, igual que el publicano, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ruego a ustedes, hermanos, y a los santos, a la Santísima Virgen María, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Esto es hondo. Y esto es extraordinario. Porque el publicano baja justificado y baja santo al reconocerse pecador. Es decir, vivir lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7. ¿Por qué será que no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto? O reconocer lo que dice primera de Juan 1:10. El que diga que no tiene pecados es un mentiroso y la verdad no está en él. Y la iglesia nos enseña a reconocer pecados de pensamientos. Es como decirnos que hagamos conciencia de lo que dice Mateo 5:28. Si alguien ve a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en su mente. Y sigue diciendo de palabras, como lo enseña Santiago 5:28, que no salga de vuestra boca palabras soeces, palabras que no edifican, y de obras, de no faltar al respeto a la persona y a la dignidad humana, haciendo daño, obrando mal en contra del otro. Y agrega, y de omisiones. Si algo nos va a salvar, es justamente arrepentirnos del pecado de omisión. Porque nunca olvide que Mateo justamente, Mateo 25:31 en adelante, Jesús va a decir: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel me fueron a ver, forastero y me dieron techo, enfermo y me visitaron. Esto es lo que salva. Y qué lindo arrepentirnos en cada domingo, si esto no lo hemos hecho, y decir que el Señor tenga compasión por los pecados de omisión, dejar de hacer aquello que podemos hacer. Y estamos en el contexto del publicano de no echar la culpa a nadie, sino que golpeándonos el pecho reconocemos que somos
responsables, y que no es por mi esposa, que no es por mi esposo, que no es por mis hijos, que no es por mi suegra, que no es por mi suegro, es por mi culpa, por mi grandísima culpa y por nadie más. Esto es extraordinario. Esto justamente es lo que aprendemos de dos grandes personajes. Uno, el rey David. El rey David. Segunda de Reyes, en el capítulo 12, aparece el adulterio de David, el asesinato de David y todo su mal proceder. Se mete en adulterio con la esposa de Urías, su amigo y su soldado, y lo manda a matar. Pero qué belleza. Después de que se le acerca el profeta Natán y se ve desenmascarado, David se arrepiente. Y de allí nace el Salmo 51 que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y concluye este fragmento de la Biblia diciendo: Yahvé, por su parte, perdona tu pecado. Qué lindo. El segundo ejemplo, obvio, es el de Pedro. Al final de todos los evangelios, ¿sí? Si usted quiere, ¿sí? Mateo, ¿sí? Capítulo 28, Lucas capítulo 24, Marcos capítulo 16, aparece que Pedro niega al Señor y por tanto reniega de su fe por 3 veces. Pero dice la Biblia de que hay un momento en que el Señor miró a Pedro. Y entonces Pedro le conmueve aquella mirada y sale del lugar donde está y llora amargamente su pecado. Cuando el Señor resucita, al primero que se aparece es a Pedro, para decirle: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, en signo de perdón, de reconcilio, de revestirle con su gracia, le va a decir: apacienta mis ovejas. Hermanos y hermanas, vale la pena hacer nuestra esa actitud del publicano, pecador, pero confiado en la gran bondad de Dios, y con profunda humildad solamente dice: oh Dios, ten compasión de este pecador. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.